lo que necesitas escuchar. En el diario vivir, los padres se encuentran en una situación un poco difícil. ¿Y cuál es esa situación? A veces de las rabietas, de la ira que podemos observar en nuestros hijos, y es necesario de alguna manera hablar con ellos para ver cuál es el origen de esta ira, de esta frustración, que ya sea por cansancio o de repente por llamar la atención. En fin, son múltiples las causas que pueden originar que el niño pueda estar en este estado, y saber también cómo enseñarles a controlar esa ira, o cómo los padres pueden entrar a lidiar con este pequeño problema. Pero para desarrollar este tema, ¿a quién tenemos hoy, Florcita? Bien, hermana Ro, como bien lo mencionaba, el día de hoy hemos invitado a la licenciada Vanessa Roy, y ella estará resolviendo todas las inquietudes que ustedes tengan, así que pueden realizar sus llamadas al 613-1701, 613-1709, y escribirnos también a través de nuestro Facebook. Búscanos como Betel Radio y puede escribir ahí y dejar sus consultas. Nosotros le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Vanessa Roy. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, y bueno, a ver qué preguntas nos pueden hacer para ir aclarando algunas dudas acerca de este manejo para los niños. Resulta a veces un poco difícil, por mucho que se tenga 1, 2 o 3 hijos, y verse en esa situación de que el niño de repente está sentado a la mesa, no quiere comer, o tira la cuchara, o de repente le contesta mal, bota la comida. En fin, son sinnúmero de actos que realizan los niños. En realidad podríamos empezar por saber cuál es el concepto real de la ira en estos niños pequeñitos. Uh-huh. A ver, hay que aprender también a diferenciar, uh-huh, ¿no? Cuando se habla solamente de un berrinche, de repente por un capricho o algo que pueda presentarse en cualquier momento, uh-huh, a diferencia de ya cuando es una conducta constante, que el niño se enfrenta constantemente a frustraciones que no puede manejar. Y ese es un poco el hecho de tener esa ira, de que el niño todavía no ha desarrollado esa capacidad que tiene para lidiar con esa frustración, porque muchas veces ese arranque de ira se da frente a la negativa de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, los papás empiezan a darle muchas negativas al niño, le dicen, por ejemplo, no toques esto, no hagas esto, no le digas nada, no hagas tal cosa. Entonces es como que el niño recibe muchos no de por medio, y genera bastante frustración. Por eso es recomendable incluso que cuando uno le comunique las cosas al niño, no empiece con un no hagas esto, no hagas el otro, porque eso aumenta la frustración. Y ahora, va a variar eso, depende de las edades, me imagino, que cada berrincho, cada enojo que pueda haber en un niño no va a ser el mismo en uno que tenga 1 año, 2 años, y a otro que tenga ya 5 años. Exacto, ¿no? Mucho va a depender del estilo de crianza que hayan tenido también. Sabemos que de repente cuando un niño tiene 1 o 2 años, uh-huh, recién está aprendiendo a tolerar ese tipo de frustraciones, pero cuando uno ya tiene 5 años y todavía sigue teniendo este tipo de arranques, uh-huh, interviene bastante el estilo de crianza. Si los papás han sido muy permisivos al momento de criarlos y darles siempre por su lado, entonces la probabilidad de que el niño tenga este tipo de ataques es mayor. Excelente, de verdad, sin duda, que va a influir mucho cómo el padre de familia está criando a sus hijos, y de poder también aceptar esos berrinches, esos enojos, porque a veces los padres los acostumbramos, ¿no? Uno llora, uno se enoja por algo que no quiere, y el padre, para no soportar ese enojo o ese berrinche, entonces lo que hace es ceder. Exacto. Y ahí sin duda está cometiendo un error grave, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces también influye lo social, ¿no? Uh-huh. Estamos en la calle, estamos en un centro comercial, el niño empieza de repente a querer algo, gritar, hacer un berrinche. Entonces los papás, por evitar ese tipo de vergüenza, entre comillas, ¿no? Porque finalmente no es ningún tipo de vergüenza, uh-huh, lo que hacen es darle lo que solicita. Y ahí sí están cometiendo un error grave, porque finalmente lo que le están diciendo al niño es: pórtate de esta manera para darte lo que quieres. La gran mayoría de padres adopta por eso, por no pasar esa vergüenza, le dan el gusto a los niños. Uh-huh. Yo los he visto en supermercados,
papás, el niño debe tener 5 o 6 años y se para y dice, yo quiero que me compres esto. No, hijito, no, pero es que yo quiero, yo no me voy de aquí si no me compras esto. Y el papá o la mamá accede a comprar, y ese es un gravísimo error que cometen los padres, de acceder a la petición del niño, porque de ahí en adelante él va a saber que portándose de esa manera va a conseguir lo que quiere. Exacto, muchas veces también lo que hacen los papás es poner al niño al mismo nivel, ¿no? Entonces empiezan a discutir incluso, pero el papá tiene que ser firme, tiene que tener un estilo de crianza, sí, en algunas ocasiones que pueda permitir, digamos, ciertas cosas, pero siempre con disciplina, porque finalmente ese es el mensaje que se le quiere dar. También hay que tener mucho cuidado con el modelo de los mismos papás, ¿no? Porque muchas veces van los niños y los papás me dicen, no sé por qué le pega al compañero, no sé por qué le grita, no sé por qué se pone a mi mismo nivel, cuando dentro de su mismo entorno familiar los problemas se resuelven de esa manera, gritando. Sí, tenemos una llamada, nos están llamando Brenson. A ver, vamos a darle la bienvenida al programa Mis Hijos y Yo. Brenson, ¿nos escuchas? Aló. Aló. Sí, Brenson, ¿cuál es tu consulta? Lo que pasa es que mi hijo, hace un mes o 2 meses ya, como le digo, está con una rabieta. Yo le digo ¿cómo se llama? Jonathan, después de por tu mamá, y me dice, no, yo no quiero abrir, y se pone terco, y a veces yo le he escuchado que decir él, no, es que yo tengo una hija de 6 meses, y le he escuchado decir mi mamá más le quiere a mi hermanita que a mí. ¿Cuál es la edad del niño? Tiene 5 años. 5 años. Usted dice que hace un mes ha estado con esa actitud. ¿Así es constante o recién usted ve esa actitud a partir de hace un mes? Hace un mes. O sea, hace un mes, hasta ahorita sigue con eso. ¿Está claro todo? ¿Necesita hacer una pregunta? No, sí, está claro. A ver, en realidad la reacción que el niño podría tener en estos momentos es probablemente por la atención que pueda tener su hermanita en este momento, ¿no? Pero principalmente por la frase que ha dicho que quiere más a la mamá, a la hija que a él, ¿no? Pero esto se tiene que ir manejando de diferentes formas. Primero, el manejo que tiene que tener con el niño es implicarlo mucho más en la crianza de la misma bebé. Entiendo de que él sea pequeño todavía, pero colaborar con actividades simples, por ejemplo, el hecho de decirle, vamos a cambiarle el pañal a tu hermanita, pásame tú el pañal, mira cómo lo estamos cambiando, ¿no? ¿Para qué? Para que él se sienta implicado en esa actividad y no vea de que hay solamente atención para la bebé, sino también para él, y que se sienta útil él también, ¿no? Porque hay una diferencia. Hay que hacerlo partícipe de exacto, esto. Exacto. Y el otro aspecto también es el manejo conductual. Cuando uno normalmente los niños tienen un berrinche, lo que se hace es aplicar una técnica que se llama extinción, que muchas veces es el hecho de ignorar esa conducta de rabieta por ese momento, ¿no? Siempre cuidando que el niño de todas maneras no esté en peligro ni nada por el estilo, sino que luego de que ha pasado esta rabieta ya recién se le habla, recién se le refuerza, recién se le dice así estamos mejor, así podemos hablar, ¿no? Entonces el niño ya sabe que no va a responder a la rabieta, sino va a responder cuando esté calmado. Claro que sí. ¿Tenemos otra llamada? Sí, de San Juan del Urigancho, Elizabeth nos está llamando. Adelante, Elizabeth, con tu consulta. Buenos días. Tengo un niño que desde que se levanta reniega. Es muy renegón desde que se levanta. No quiere levantarse, no quiere, y le levanto y más se enrosca. No quiere, todo reniega. ¿Cuál es la edad del niño? 9. 9 años. Ay, incluso a su hermanita lo fastidia, lo molesta, le hace llorar y se ríe. Todo para él es chiste. Todo el rato quiere jugar. ¿Cuál es? Perdón, disculpe, y por más que le hablo, no siempre, pero no entiende.
¿cuál llega a ser la rutina del niño? ¿Hace ejercicios o simplemente va al colegio y luego regresa? Va al colegio, estudia en la tarde. Ujú. Estudia en la tarde y cuando regresa a veces un rato para jugar, pues de ahí se va a la iglesia. Ujú. Ok. Y regresa de la iglesia. Duerme tarde, pero duerme 11 de la noche, a veces 11:30. Ujú. De repente, duerme ujú, La de- pregunta es entonces, ¿cómo puede usted hacer para que su niño ya no esté con esa conducta? Bien atenta a la respuesta. a ver, lo primero que tendríamos que hacer es observar un poco cuál es la rutina del niño, porque de repente el niño está teniendo, digamos, algunas emociones que no puede expresar de manera adecuada, entonces lo que hace es simplemente canalizarlo mediante esa cólera, mediante ese fastidio. O esa burla de repente con su hermana. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, habría que explorar mucho más eso, de repente llevarlo a un profesional para que pueda explorar toda esa parte y también implementar algunas técnicas de relajación, ¿no? Por ejemplo, respiración o hacer ejercicios que también ayuda, porque eso podría colaborar para calmar mucho más estas reacciones que pueda tener el niño. Sí, tenemos otra llamada desde ATE, nos está llamando Jocelyn. Adelante, Jocelyn, con tu consulta. Sí, buenos días. Jocelyn, para poder entenderte mejor, ¿te parece si podrías bajar el volumen de tu radio y puedas escucharnos por el teléfono? Ya, ok. Ya, mira, mi consulta es, yo tengo mi hijita de 1 año y 8 meses, pero ella hace poco se ha vuelto está agresiva y de todo reniega, y a veces a sus amiguitos así lo agarra del cabello, lo muerde y agarra una manera de nerviosidad, y a veces cuando le digo no hagas, y ella peor lo hace. Yo quisiera saber cómo hacer para que ella, deje todo ese ámbito, ¿no? Como ella está pequeña todavía, entonces es un poco difícil el hecho de hablarle, explicarle, porque no nos va a entender a todo nivel. Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese momento es, uno, cuidar las conductas que pueda haber alrededor, porque eso también puede ser modelo, ¿no? Y segundo, el hecho de distraerla. Digamos, al principio hablábamos de que a veces decíamos, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces, es como repetir esa rutina y no lo va a dejar de hacer por eso, porque no sabe, ¿no? Entonces, lo primero que se podría hacer es distraerla. Si en algún momento tiene una actitud de repente de golpear al compañero, de renegar, lo primero que se tendría que hacer es distraerla. En ese sentido, ¿no? Con juegos, de repente el mencionarle algunas cosas, mensajes claros, ¿no? Claros, porque si le hablamos demasiado se va a perder. Entonces, lo que podríamos hacer es empezar a distraerla. Por ejemplo, si empieza a de repente renegar, empezar con algunos juegos, o si golpea al compañero, de repente distraerla, alejarla un poco del grupo para que se dé cuenta de que no está bien lo que está haciendo. Claro, justamente distraerla y no de estarle diciendo no. Bien, Exacto. en este momento nos indica que tenemos otra llamada desde Huachipa. Doménica está en la línea. Adelante, muy buenos días y haz tu consulta. Buenos días, doctora. Tengo un hijo de 12 años que también está muy rebelde, no obedece, últimamente no quiere estudiar, no hace las tareas, le digo algo, de todo reniega, doctora. Ujú. Sí. ¿Es habitual Sí. esa conducta? No, no es habitual, no, pero también tenemos que tener en cuenta de que él está entrando en una etapa ya de la adolescencia, ¿no? Entonces, como está entrando en esa etapa, habría que hacer una exploración mayor. De repente, el hecho de cómo es su rutina en la escuela, cómo va pasando la escuela, los compañeros que tiene, el hecho de entrar en la adolescencia, que es una etapa, si bien es cierto, que sí se puede llevar, pero es un poco más difícil, y lo que hay que hacer es darle la confianza necesaria. Si es que en algún momento él responde ya de manera negativa, empieza a ser rebelde, no quiere hacer nada, entonces lo que se tendría que hacer en esos casos es poner reglas mucho más estrictas con consecuencias también, ¿no? Porque eso también es importante. Si nosotros simplemente conversamos, que es importante hacerlo,
pero sin consecuencias, entonces ahí es donde se pierden todas las Aunque palabras. resulte digamos. muy duro decirlo, pero yo le diría a Doménica, también me permitiría decirle, si esta edad de 12 años, adolescente, como que por su mente le pasan, puede tener el diferente concepto o una idea errada de lo que puede ser la vida, de repente se siente inútil, de repente se siente confundido, ¿para qué estoy yo aquí? No sirvo para nada, mis padres no me prestan atención, tendré que tener cuidado, Doménica, que nos ha llamado desde Huachipa, ver cuál es la situación que está pasando actualmente. Usted conversa con él, tiene una comunicación constante con el niño, una comunicación constante no solamente con usted, sino el papá, también todo eso tiene que tener en cuenta para saber exactamente qué es lo que pasa por la mente de ese niño, o bueno, de el adolescente que tiene usted. ¿Tenemos comentarios de las redes? Sí, ¿no? tenemos saludos en las redes sociales. Antes de seguir conversando con la licenciada, nos están escribiendo Juan Carlos, Sabina, Angélica, dice muy bueno el tema, el Señor la siga bendiciendo, qué buen tema, dice Marlene también. Norma dice qué bueno, deberían pasarlo también por otros canales. Gema también dice me gusta el tema, felicidades. Carlos dice saludos desde Corongo, estoy escuchando el programa en los 100.1 FM. Y Neri también dice Dios le bendiga a los ponentes, me parece un buen programa. Saludamos a todos ellos y le invitamos a que puedan compartir el programa para seguir conociendo más de estos aspectos y cómo poder manejar también al más pequeñito. Licenciada, quería consultarle yo, ¿cuándo un padre de familia ya tiene que recurrir al especialista, visitarlos a ustedes, si quizás están viendo una conducta ya inadecuada en el niño o en el adolescente? Primero lo que se tendrían que fijar es en la frecuencia, ¿no? Cuando un niño ya tiene este tipo de conductas, incluso varias veces al día, porque se da y ya se vuelve una situación incontrolable, tendría que llevarlo a un especialista para explorar un poco eso, ¿no? Hay algunas ocasiones en las que el manejo se hace a nivel mayormente conductual, porque son niños más pequeños, y otros como los de ya que están entrando a la adolescencia, con un manejo ya más a nivel de pensamientos, a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, pero sí es importante que los padres se involucren, porque muchas veces los llevan al psicólogo y dicen ya, arréglamelo tú, te lo dejo, ¿no? Y ahí nomás, ¿no? Entonces es importante que se involucren. Tenemos otra llamada desde La Molina, Alejandrina. Bienvenida a Mis Hijos y Yo. ¿Cuál es tu consulta? Yo quisiera dar un consejo de parte de usted. Tengo una niña de 13 años y se ha vuelto totalmente rebelde, no nos respeta a nadie, ni mamá, ni abuelitas, ni tías, porque ella no tiene papá, vive con su mamá y su padrastro, y va tarde al colegio, totalmente triste, no sé qué hacer. A ver, tranquilícese, esa actitud del adolescente lleva ya mucho tiempo, ¿es común en ella o recientemente usted ve este problema? Hace años. A partir de 8 años, ¿verdad? ¿Usted no la llevó a algún especialista? No, se orina en la cama también, de vez en cuando, pero anteriormente, hace 2 años era seguidito, ahora ya poco, pero mucho se altera. Y no sabemos cómo aconsejar, hay veces paramos regañando, hay veces le damos amor, pero estamos confundidos, no sabemos qué hacer. Mamá le dice a un especialista, no me hace caso también su mamá, trabaja. Pero usted es la tía. Trabajo que a ella. Bueno, ya, está bien, perfecto, esté atenta a la respuesta. Un caso difícil, pero... Claro, definitivamente es difícil responderlo aquí y en pocos segundos, ¿no? Pero definitivamente tendría que llevarla donde un especialista para que ella pueda expresar lo que está sintiendo en ese momento, porque me parece que dijo que estaba teniendo conductas que se orinaba en la cama, ¿no? Entonces probablemente tenga algo por ahí que algún temor, algún miedo, alguna idea irracional que de repente la está invadiendo, ¿no? Y la manera de canalizar todo ese temor es es actuando con rebeldía. Pero aquí hay algo que rescatar, licenciada, está llamando la tía, ¿dónde está la mamá? Exacto. No tiene papá,
papá, pero tiene padrastro. ¿Cómo es la comunicación? ¿No lleva la relación buena con el padrastro? ¿Habrá tenido de repente algún tocamiento de parte del padrastro? No lo quiere decir y esa sería la reacción de ella, ¿no? De actuar con ira y de ser rebelde. Todo eso tiene que investigar. Ahora me llama la atención porque la tía, si bien es cierto que uno tiene mucho amor por su familia, pero ¿dónde está la mamá? Que en este caso es fundamental la relación de la madre con ella, dado que no tiene papá y más aún si vive con un padrastro. Y está en una edad que lamentablemente hoy en día en la sociedad uno está viendo en los medios de comunicación escrita o se ve por televisión la cantidad de abuso sexual que hay con esa niña, lógico, ¿no? Exacto. Es totalmente difícil. Pero licenciada, vamos a culminar, pero tenemos todavía unos minutos respecto a ver cuáles serían las técnicas que tienen que podrían tener o llevar a cabo los padres para de ahí llevarle al profesional para evitar en este caso estas actitudes de rebeldía, de ira o de frustración, ¿no? Ok, hay algunas técnicas que se manejan en casa, como por ejemplo el hecho de enseñarles a respirar, ¿no? El hecho de decirle, mira, cuando son más pequeños, por ejemplo, contar hasta 10 y respirar profundo. Ya cuando son más grandes, la respiración es mucho más compleja, ¿no? Pero se le tiene que empezar a enseñar que su cuerpo también tiene que estar relajado, ¿no? Como segundo aspecto, también enseñarle a identificar las emociones. Eso también es muy importante. Cuando uno se siente molesto, cuando uno se siente contento, cuando uno se siente triste, y darle la confianza para que lo exprese mediante palabras, ¿no? Una vez que haya pasado este berrinche, esta cólera, ¿no? Darle la oportunidad de que explique, ¿no? El mismo niño por qué reaccionó de esa manera. Y la misión como papás es el hecho de explicarle por qué es que no tuvo que reaccionar de esa manera y generarle soluciones para que también aprendan a lidiar con esa frustración, ¿no? Entonces, siguiendo esos pasos, el niño va a ir aprendiendo a que las frustraciones las van a tener de todas maneras. Todos en algún momento pasamos por eso, pero tenemos que aprender a lidiar con ellas. Hay que saber manejar, importante la colaboración tanto del especialista como también del padre de familia. Antes ya, licenciada, de dejar con los números de contactos y cómo también poder ubicarlos quizás en las redes sociales. Queremos saludar a Victoria, que nos está viendo desde Chile. Dice, bendiciones, felicidades por el programa. Willy Meléndez también nos está saludando y Mari Hernández desde Guatemala. Son muchos que nos están escribiendo, le agradecemos por compartir este programa, esperemos que sea de mucha bendición y que también ustedes puedan aprender juntamente con todos nosotros, licenciados. Finalmente, sus números de contactos y cómo la pueden ubicar. Sí, pueden ubicarme en Psicocentro Fuentes Carranza, en www.psicocentrofc.com. y a los números 40 40 42. Muy fácil los números, así que dada la información de la invitada.